Muy buenas tardes, amigos y amigas del Pensador.io, en una nueva edición de este programa que ya lleva muchos meses y que ya está agarrando muchísimo público, Deslenguados, donde nos juntamos a analizar la realidad y a reflexionar sobre las posibilidades de salir de las crisis y de los problemas que nos acongojan como sociedad. Nos acompañan, como siempre, el arquitecto, exdiputado, exembajador Patricio Ales, bienvenido. Nos acompaña también el profesor de historia, doctor en comunicación estratégica, Hugo Cox, y también el abogado Pedro Barría. También tenemos varios invitados que van a estar haciéndonos los aportes a través del chat. Vamos a comenzar por, antes de darle el paso a Hugo Cox para el pie forzado esta semana, yo quiero destacar la columna de Patricio Ales en La Tercera esta semana y también la de Pedro Barría en el Pensador.io, que está publicada ahí, que yo creo que son grandes aportes a la reflexión y me imagino que algunos de esos argumentos van a salir en la conversación de hoy. Así que ahora sí, Hugo Cox, el micrófono es tuyo. Eh, Hola Álvaro, Patricio y Pedro y nuestro invitado. Mira, yo creo que esta semana que está terminando es más de la misma coyuntura que hace tiempo que estamos viviendo. Ese es el mismo cuento. Pero hay cosas que en este discurso se levanta de repente con mucha inconsistencia. Y tomemos un botón de ejemplo. El presidente, cuando sale y da una entrevista, un punto de prensa, ¿no es cierto?, en la Araucanía, y reconoce que hay ciertos actos, que algunos actos tienen connotación terrorista y que son condenables, es un lenguaje finalmente bastante ambiguo, porque no hay una oposición concreta a lo que significan los actos de violencia. Y esa ambigüedad genera confusión. Y esa ambigüedad hace que los sectores que usan la violencia como elemento político, sobre todo en esa zona, vayan encontrando mayor espacio. Y ahí hay un riesgo que es muy complejo y que pareciera ser que no se le ha tomado el peso que eso significa. La vinculación con el robo de la madera, la vinculación con el narcotráfico, el cómo financio todos los actos y la convivencia y la cercanía o hacia los actos terroristas por parte nos coloca en una línea muy similar a la que ocurrió en Colombia o ha ocurrido en México. Yo le pondría mucho más atención a eso. Creo que el lenguaje hoy en día no da para ambigüedades, no da para discursos en que se plantea una cosa y se dice otra. Hoy día leía en un diario electrónico algo que me llamó mucho la atención. En la PEC, el presidente Boric dice en un punto de prensa de que hay pleno acuerdo, ¿no es cierto?, y coincidencia con Canadá en función de los cuestionamientos a la intervención de organismos, ¿no es cierto?, en las diferencias económicas. Pero resulta que la declaración que firmó la canciller es totalmente distinta. Es la reafirmación, lo que firmó tiempo atrás el Alto Muñoz cuando era canciller. Entonces, ¿cuál es el discurso final? Y aquí hay un tema que no es menor. El gobierno dejó de gobernar durante 6 meses porque se ató al plebiscito. Perdió el plebiscito, se hunde con el plebiscito. Y por lo tanto, ese hecho, ¿no es cierto?, nos genera otro problema, porque aquí las cosas se van concatenando. Aquí hay variables de corto plazo que están presionando mucho, ¿no es cierto?, a la situación del país. La variable económica, la variable de seguridad nacional, de delincuencia, la variable de inmigración en la zona norte. Es decir, hay una serie de variables de corto plazo que no permiten pensar en las grandes reformas estructurales porque no hay tiempo. La gente exige soluciones en el momento. El lunes, el domingo en la noche debería empezar el paro en los camioneros del norte.
Felizmente no se plegaron los camioneros del centro y del sur del país. ¿Y qué es lo que piden los camioneros del norte? Piden seguridad en las carreteras, piden que hayan espacio en el desierto para poderse estacionar, pero que sean seguros. El tema del robo a los camiones. Entonces yo me preguntaba, bueno, si se han robado 2 trenes con cobre, o sea, que se roben un camión es re fácil. Entonces, estamos llenos de problemas, de variables de corto plazo, que el maletín de herramientas para solucionar los problemas no está. Y eso es complejo. Y aquí hay otro dato que hay que tomar en cuenta. Todas las encuestas dan a los ministros que provienen de la exconcertación, que son del socialismo democrático actualmente, con mayores grados de aprobación. Marcel, Carolina Toá y Ana María Uriarte. Y los ministros, Los que eran repudiables exacto, porque en 30 años no no hicieron hicieron nada. nada. Entonces, esos hoy día son los que están sosteniendo el gobierno. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy compleja. Y por otro lado, ya se está visualizando algo. A lo mejor Patricio y Pedro pueden coincidir conmigo. Se está levantando una oposición desde la izquierda. Si el discurso de Jadwe no es menor, se sienten que el discurso primitivo con el que llegaron al gobierno está quedando a un lado. Y por lo tanto ellos se están levantando, en principio con los Pepe Grillo, pero con un pie afuera y otro adentro. Discutimos, lo conversamos en alguna oportunidad, las resoluciones de un pleno del PC. Una pata afuera y otra pata adentro. Porque Boric está obligado a tomar una decisión ya. No puede seguir con discurso ambivalente. Porque los conflictos se ahondan. Y aquí, ojo, y aquí los problemas que se originan el 19 de octubre siguen vigentes. No hay ninguna solución. Y son más graves. Porque agregamos problemas de seguridad. Y eso en el imaginario colectivo, pesa mucho. Entonces yo creo que estamos en un momento en que hay que pegar luego una inflexión. O sea, no aguanta más esto, las estructuras no están dando. La estructura política no está dando. No veo y además con una clase política, o sea, veamos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, la elección del presidente de la Cámara, como tú lo planteabas en el discurso en la columna en la tercera, Patricio, o como el senador Chaguán para discutir un tema de fondo, que es tratar de ponernos de acuerdo para el tema de la seguridad, llega con una guitarra. Es decir, cuando nuestros políticos hacen de la política una farándula, no podemos esperar más. Y más en un país, y digámoslo derechamente, que se ha ido inculturizando cada vez más. Eso, les dejo la palabra, yo Sí, dejo planteadas las líneas de discusión. Patricio Ale ya había pedido la palabra. Adelante. Yo me conecto muy estrechamente con la invocación que hace Hugo respecto a la violencia. Yo he estado pesquisando datos, buscando, investigando qué ocurre en materia urbana y en materia habitacional. Las tomas de terreno que se están haciendo alcanzan cifras gigantescas. Este es un gobierno, el gobierno del presidente Boric, un gobierno que generó una importante esperanza porque su conexión sensible en el lenguaje, con el lenguaje del estallido era directa. De manera que era un gobierno que parecía que ya con el solo hecho de gobernar y además con el refuerzo de la muy buena constitución que harían los convencionales, sería una gran oportunidad de resolver los problemas. La verdad que la constituyente fracasó, no fue capaz de hacerlo, el pueblo le dijo que no, pero en el gobierno hay problemas graves con esto de las tomas, el síntoma es muy brutal. Y no se trata que el gobierno no lo quiera hacer, pero aquí con las tomas de terreno se están comprobando dos cosas. Una, que está imperando una ilegalidad, que el gobierno la está permitiendo. No que la inventó, porque no es el gobierno el que inventó las tomas, sino una necesidad que los necesitados consideraron que podían resolverla por la vía de la violencia, de usurpar un terreno, ya sea privado o fiscal,
de apropiarse de él ilegalmente, de faltar a la ley, pero casi con la convicción que el gobierno no les va a hacer nada. Y el segundo hecho es que no solo hay prueba de que aquí impera una ilegalidad respecto a la cual el gobierno no resuelve, sino que el gobierno no está pudiendo resolver, ni paliar, ni disminuir, ni por último impedir que se siga aumentando el drama de los sin casa. Y es curioso, o sea, debe ser un problema integral del gobierno, porque cuentan con un ministro de Vivienda como Carlos Montes, que yo no conozco ningún otro político que sepa tanto de política habitacional como Carlos Montes. No sabe mucho de arquitectura, pero sabe de política habitacional. No sabe mucho de urbanismo, pero es el experto político en materia habitacional. Y esto no avanza. ¿Es culpa de Montes? Yo creo que es incapacidad del gobierno para resolver un drama que viene desde hace muchísimos años, pero que se ha aumentado, pero que lo agrava la ilegalidad. ¿Y dónde me conecto con lo que está diciendo Hugo? Que esto es un germen de violencia. Porque al propietario de un terreno que le han quitado el terreno, mira, sea su único terreno o sean varios terrenos, sea chico o sea grande, le vienen distintas proporciones, generalmente inversamente proporcionales, o sea, mientras más chico el terreno, más rabia le da porque no es un hombre poderoso. O sea, es inversamente proporcional al tamaño del terreno, la rabia que le viene. Le deben dar unas ganas tremendas de actuar con la violencia. Entonces yo me pregunto, ¿se va a abrir o se está abriendo ya un camino para el ejercicio de formas de más violencia que las que señala Hugo y de más violencia y más delincuencia como las que hemos estado viendo en el último año? De más ilegalidad con más fórmulas de heridos o de muerte que van a haber ya antes que intervenga Carabinero, porque hasta hace 6 meses atrás Carabinero era el culpable de todos los males en relación a la violencia, generaba la violencia, violaba supuestamente todos los derechos humanos. Yo no digo que no lo ha violado nunca, lo ha violado muchas veces. La persona de todos los que estamos, casi todos los que estamos aquí presentes como panelistas. Pero hoy día no va a ser solamente de Carabineros, aquí va a haber problemas entre propietarios y usurpadores, y también problemas entre los propios usurpadores. Mira, si no me va a dar el tiempo para poder decirlo, pero les quiero decir que en la región de Valparaíso, de los datos que yo he pesquisado, hay 255 tomas. Hay 18.405 hogares, según informa el Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda. No es un invento mío, porque generalmente después en las redes sociales dicen, está mintiendo porque es renegado, que ya no es más comunista. No. En la región de Biobío hay 156 tomas. En la región metropolitana hay 142. En Quillota hay otra toma en la que decían las autoridades que no van a intervenir. En Calama se tomaron un sitio fiscal. En Cartagena, a pesar de Carabineros, hay 146. En una que está en Orcón, esto ya parece un condominio, tiene calles, tiene banderetas, tiene agua, están colgados la electricidad y tiene conserje. En la comuna de Pichoncaví tienen un terreno tomado de 17 hectáreas frente al mar. Era de privados. Está ocupado por 200 familias y alguien contó de que esta toma Alto Rucalhue dice que, bueno, que es vergonzoso todo lo que sucede. El propietario, uno de los propietarios del terreno, en fin, no se atreven ni a negociar en Placilla Oriente. Los dueños del terreno no se atreven ni a dar la cara cuando la prensa los entrevista. Tienen miedo que les pase lo que les pasó al empresario viñamarino, el de Concón, Alejandro Correa. ¿Cómo? Al que asesinaron. Al que asesinaron, Pedro, exactamente tal como tú señalas, por haber reclamado su predio, lo fueron a matar, le enviaron sicarios para matarlo. En el otro, no en Placilla Oriente, en Placilla, en la comuna de Valparaíso, yo estoy dando datos, no estoy inventando, no estoy haciendo calificativo. Viven actualmente, y lo estoy diciendo con tranquilidad, Placilla, 400 familias en un terreno
que estaba destinado a construir 300 viviendas sociales. O sea, era un terreno que tenía un sentido popular para resolver el problema a otros carentes, a una comunidad que se llamaba Rucapeuma. Bueno, en esa toma informan algunos, informaron a la prensa y a uno de los, y a Rebeca Saavedra dicen que a través de las redes sociales de esa toma están vendiendo casas. ¿Se imaginan la odiosidad, la violencia que va a generar en los propietarios esto? Le están cobrando ahora en las tomas, dice, de 6 a 9 millones de pesos. Y algunos vecinos dicen que son personas con mejor situación, que hicieron casas con concreto, con estanques de agua, con fosas sépticas. Mire, y yo podría hablar largos datos de esto, lo encuentro muy grave. El Ceremi de Bienes Nacionales de Valparaíso dijo que no se puede generar regularización alguna de las viviendas, pero si nadie le está preguntando, pidiendo que regularice, yo le estoy pidiendo que primero expulse a la gente, pero es sintomática también esta observación que hace el Ceremi, de decir que no tiene facultad de regularizar. ¿Sabe por qué? Porque en la página 109 y 110 del programa del candidato Boric se decía, no habrá desalojo de tomas y no se expulsará a los ocupantes. A la letra lo dice. Cuando lo decía yo me decía, está inventando, se vendió a la derecha hace tiempo. Tiempo. Decía, voy a terminar solo diciendo, mira, diciendo, en el programa dice, se va a desalojar el día en que esté, no dice, cuando se le haya resuelto a la familia su problema habitacional. Por eso el Ceremi, la autoridad, está diciendo, no puedo regularizar las viviendas. Si nadie le pide que regularice, yo le estoy pidiendo que no genere más violencia al no devolverle el terreno al propietario y no permitir que la fuerza pública, o no ordenar que la fuerza pública lo retire. Esto va a generar más violencia y va en el cuadro de lo que señala Hugo. Antes de darle la palabra a Pedro Garriga, voy a dejar una pregunta que hace Juan Medina a todo el panel para que quede encima del escritorio y la vamos contestando a medida que vamos pasando después. La pregunta que nos hace es el tema que está hablando precisamente Patricio. ¿Atenta contra el derecho de propiedad? Queda encima del escritorio para que se vaya contestando a medida que pasan nuestras intervenciones. Pedro Garriga, Bueno, micrófono tuyo. yo parto por responder la pregunta. Eh, el derecho de propiedad siempre fue colocado en la escala de importancia y jerarquía de los derechos como en el punto último. No se consideraba un derecho importante como la libertad, como la vida, la integridad física, el derecho a privacidad incluso. Y parte eso por un error conceptual que es sumamente grande, es que se supone que las clases ricas son las que se benefician del derecho a propiedad, cuando en realidad la clase rica, si le quitan una propiedad, tiene bastantes otras con las que suplirla. En cambio, el pobre, que lo privan de su propiedad, lo terminan. Si una persona tiene asignado un departamento en una villa que se va a entregar y resulta que los pobladores de otro sector se la toman, perdió su derecho de propiedad. Va a tener que ver qué es lo que hace. Ahora, yo creo que el país está empantanado entre dos aspectos, en el aspecto de hacer una nueva constitución y en el aspecto de hacer políticas públicas que resuelvan los problemas de las personas. Y en los dos hay empantanamiento. Y la izquierda y la centroizquierda contribuye mucho a ese empantanamiento por la hiperfragmentación partidaria. Aquí estamos llegando a que se juntan 3 o 4 personas y arman un partido político, como el alcalde Char y 2 adláteres que anunciaron la creación de un nuevo partido político. Gran contribución al sistema político y a la fragmentación del país. De repente va a surgir
cualquier cosa, y va a surgir el partido de los jubilados, el partido de los barrenderos, el partido de los vendedores de mote con huesillo, cualquier partido. Entonces, esa forma corporativa de ver la vida llegó en una época en que a mí me tocó participar dentro del Colo-Colo, el club deportivo, a que muchos socios y hinchas de Colo-Colo pensaban incluso en fundar la Universidad de Colo-Colo. La Universidad de Colo-Colo. Entonces, hay un problema que es tremendo. Un líder tiene que unificar esto. No puede estar permitiendo que surjan más fragmentaciones de las que hay. Entonces, de repente, uno ve cosas que lo hacen ser optimista. Por ejemplo, vi una larga entrevista al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que Es se muy, hizo, es muy preparado, ¿ah? que se hizo cargo de una de las injusticias estatales más grandes que hay, que son los contratos de obras públicas que empiezan con un presupuesto y después, con la explosión de la inflación, a la empresa que está haciendo el proyecto no le queda plata ni de ganancia. Entonces el gobierno tomó la iniciativa de reajustar esos contratos. Y es una medida de mucha justicia. Si todos los ministros, jefes de división, subsecretarios, estuvieran pensando con la fórmula que está pensando Juan Carlos García, yo creo que sería realmente bueno. Además, da gusto escucharlo, porque yo digo, ese es un ministro que tiene ángel y yo creo que tiene un gran futuro político. Y muy Porque, preparado. porque habla en simple, explica con detalle las cosas, no se ofusca nunca, habla tranquilito y parejito. Y eso nos hace falta acá, frente a tanto Oye, ofuscamiento. Pedro, y además no es cuentero, Pedro. Claro, claro. Y de repente uno mira, yo me acuerdo cuando Andrés Saldívar era candidato a presidente de la República y se discutía si una persona tan baja de porte podía ser presidente de un país, que era una tontera, porque Arias en Costa Rica fue un excelente presidente. Bueno, este hombre es chico. Pedro Aguirre Es Cerda chico. también era chiquitito. Claro, mientras no surgió la televisión, no se descubrió que Cuncilla era chico. ¿Ah? Todos lo veían en la foto de aquí para arriba, pero después la televisión ya lo puso como en el lugar. Pero ¿a qué voy yo? A que yo creo que lo que hace falta es que los gestores dentro de este gobierno empiecen a tener más participación y más libertad. Porque eso yo creo que es algo que a nosotros nos puede salvar. Y concuerdo con lo que decía Hugo y Patricio, que es el tema del eufemismo. El terrorismo fue una palabra que estuvo proscrita durante mucho tiempo. Yo una vez escribí un artículo, pues me pasé a otro tema, aprovechándome el profesor Bandera que decía, usted no lo diga. Yo escribí un artículo con el profesor Bandera, usted no lo diga, usted no diga terrorismo, no diga, no puede decir eso. Entonces, hay un problema que es sumamente complejo. Y lo último que quiero plantear es el tema de los derechos humanos, porque he estado leyendo mucho sobre la forma en que mataron a Bin Laden, que fue un asesinato absolutamente innecesario. Estaba rendido, 80 marines, la señora trató de protegerlo y vinieron, ¡pum!, 2 balazos en la cabeza y lo mataron. Después, el gobierno norteamericano aseguró que había sido que había sido enterrado con todos los ritos de su religión. Nadie puede saberlo. Entonces, el problema, estoy por compartir la tesis de Baltasar Garzón, que dice que el fascismo es de izquierda y es de derecha. Que el fascismo consiste básicamente en la supremacía de unos sobre otros, en que los unos consideran que son superiores a los otros y tienen más derechos que los otros, y los otros tienen que ser absolutamente dominados y manejados.
Yo creo que aquí estamos en un problema súper complejo, súper complejo. Mientras no discutamos con los mismos parámetros, mientras no hablemos el mismo lenguaje, no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo. Y va a persistir esta división nacional tremenda, esta falta de sentido de comunidad tremendo, y los problemas se van a seguir acumulando, acumulando y acumulando. Por eso que de repente cuando veo signos como el de Juan Carlos García, realmente me llenan de optimismo, porque veo que hay una persona compenetrada que cree que no es justo ciertas cosas, que trata de hacer cosas. O de repente cuando veo ciertas actuaciones de Marcel también, me llenan de optimismo, porque veo que realmente o tienen más chip libre que otros ministros, o motu propio están llenando un espacio político que hoy día no lo llena Boris, sino que lo llena la gestión nomás. Entonces yo creo que realmente el problema es sumamente complejo. Y lo último que quiero decir es que el futuro de este país, el futuro político de este país, está absolutamente fracasado si es que no creamos un sistema de partidos políticos responsables, en que haya que pagar un peaje para ser partido político, sacar un cierto porcentaje de la votación, y que se elimine el sistema del arrastre, en que pueda salir un diputado con 50 votos porque lo arrastra otro que sacó 500.000 votos. Esa cuestión no puede seguir. Esa cosa no puede seguir. Cada uno tiene que ganarse sus votitos y poderlos ganar. Y yo creo que ahí es donde estamos absolutamente empantanados. El Congreso ha dado, perdón, injusto. La Cámara ha dado espectáculos, pero realmente terribles los últimos días. Terrible. Gritos destemplados, unas caras así como parecidas a la de futbolista fanático cuando se acerca a la cámara de televisión a gritar un gol. No, yo creo que hay niveles de odio, niveles de desmesura tremendos. Los diputados y diputadas tienen que pensar que los están viendo los niños, las niñas, los adolescentes, y que se están formando en esos ejemplos. Entonces después no nos extrañemos ni de los overoles blancos. Y con esto sí que termino. Aquí hay un vacío histórico. Hay un vacío histórico. Los jóvenes que están actuando en política no conocen la historia de este país. La historia de esperanza, de esfuerzo, de lucha, de represión y de sufrimiento. Porque si uno conoce esa historia, tendría que ser más cuidadoso con lo que hace. Porque no hay una vacuna contra las guerras civiles ni contra los golpes de Estado. Y nosotros no estamos vacunados ni contra las guerras civiles ni contra los golpes de Estado. Podríamos tener un golpe de Estado, podríamos tener una guerra civil, o podríamos tener un estado de confrontación permanente, absolutamente permanente. Eso. Antes de darte la palabra, Hugo, permítame dar un comentario que viene desde nuestro chat de Gustavo Cárdenas, que dice: pienso que el asunto constitucional está lastrando la solución de los problemas reales, bajo la idea de que ninguna de las reformas más estructurales que son necesarias, salud, previsión, educación, trabajo, vivienda, pueden hacerse con el marco constitucional actual, que siempre ha sido falso y lo es más ahora que se reformaron los quórums más exigentes. Entonces, mucha de la energía política sigue empleada en el tema de la Constitución y se deja en segundo plano la solución de los problemas, dice Gustavo Perdón, es Cárdenas. decir, yo entiendo que lo que está diciendo Gustavo Cárdenas es que no le mintamos a la gente y asumamos la tarea política de ejecutar las tareas de gobierno sin tener que esperar la nueva constitución. Eso es lo que está diciendo. No, Yo creo, no está diciendo lo contrario. no, yo también entendí que no está diciendo que Sí. no tengamos una nueva constitución, sino No, que no, hay no, que no está gobernar. diciendo que las políticas no se pueden ejecutar porque se necesita la nueva constitución, sino que está diciendo que se está usando como disculpa y Así como un es, verdadero lastre pero se el que no haya una está, nueva constitución para excusarse de no cumplir con las tareas que demanda el país, con las pero, tareas que han prometido todos los gobiernos y con las tareas que prometió particularmente este gobierno. Así pero lo se estoy está, entendiendo. A ver, Y veo exactamente, que está eh, asintiendo. sí, permíteme adelante. una interrupción.
tomo lo que está planteando Pedro y Patricio. Aquí hay dos cosas que hay que, y lo dije al principio en mi primera intervención. Aquí hay variables de corto plazo que tienen que ser asumidas por el Ejecutivo. Tiene que gobernar. Las reformas que tienen un carácter mucho más estructural son reformas de lenta maduración. Envió un proyecto que se necesita una reforma previsional al Congreso. No sabemos cómo ese proyecto va a salir en un año más. Pero mientras tanto, hay problemas que son urgentes. Repito, urgentes. O sea, el tema de la inflación, el tema económico es grave, el tema de la inmigración no controlada en el norte es grave, el La tema de violencia, la violencia es grave. Esos las problemas tomas. eso no necesitan de constitución, No. eso necesitan de gobernar, saber gobernar. Y aquí se siguen cometiendo errores. Y vean el tipo de parlamentario, un parlamentario del Partido de la Gente, en una entrevista que le hacen en un diario, no sé si la Tercera o no, dice que deberíamos aprenderle al presidente Bukele. Ah, O sea, ojo, o sea, ¿cuál es el nivel? O sea, la incultura política. Si la incultura política de muchos que se dedican a la política es de ese nivel, ¿qué pedimos para abajo? O sea, queremos ser Perú y a Castillo ya lo están acusando de nuevo. Y Perú no tiene, todos sus presidentes han terminado fuera del Acusado o poder preso. o presos. Entonces, ¿hasta dónde? Y ahí está Perú. Entonces, la fragmentación del sistema político, el no asumir en términos concretos la gestión de los problemas que tenemos, porque la gente espera soluciones, porque eso es lo que acota, eso es lo que finalmente permite la evaluación de los gobiernos. Si este gobierno que son le queda 3 años, no lo van a evaluar por el resultado de las reformas estructurales, lo van a evaluar cómo gestionó la problemática que hoy día tenemos al frente. Entonces, yo no puedo ser un día de izquierda y otro día ser socialdemócrata. O sea, o soy socialdemócrata o soy de izquierda, pero tengo que tomar la decisión. La gente necesita certezas. Los discursos deben ser con certezas. Cuando tú transmites inseguridad, cosecha lo que estás cosechando. Y eso es caldo de cultivo para el populismo. Y ya lo hemos dicho varias veces. Eso está a la vuelta de la esquina. Y eso es la muerte de la democracia. A la gente valora la democracia, pero quiere resultados a sus demandas. Ya dejó de esperar, porque mucho se le ha prometido. Entonces ahora dice, ya, actuemos. Y lo que pasa es que el maletín que traían con herramientas para solucionar los problemas no va en el ancho. Y aquí hay mucha torpeza. Torpeza de cómo hacer política. Y las consecuencias las vamos a pagar todas. Eso. Al tiro, Patricio, dame un segundito para poner un par de pelos en la sopa, además, porque eh, frente a toda esta situación de violencia hay cosas que están llamando mucho la atención en los últimos días. Primero, la violencia en los colegios de Santiago es una cuestión que al principio se podía decir que tenía que ver con que los niños estaban volviendo con niveles de estrés muy altos después de la pandemia, pero la verdad es que el hecho de que se concentren en algunos colegios de solo una comuna de Chile estos hechos de violencia, nos habla de una cuestión que no es espontánea, es producto de una condición organizada y por lo tanto criminal. El hecho, la política que ha estado siguiendo la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler, y se ha visto en las últimas reuniones del director de educación de Santiago junto con el Ministerio del Interior, por ejemplo, básicamente de no dar todo el apoyo posible a las investigaciones para poder desarticular esta violencia organizada. Y la respuesta que han dado incluso algunos rectores afines ha sido es que nosotros no somos sheriff. Bueno, si esto es un terreno donde no hay ley y no hay orden,
usted tiene que ser sheriff, alguien tiene que hacerlo. Tiene que haber una política de enfrentamiento decidido frente a las violencias que se producen en los colegios emblemáticos en esa comuna en particular. Llama la atención la diferencia que ha habido entre esa situación, entre esa política y la política que siguieron, por ejemplo, en el barrio Meix, donde, claro, ahí no había una condición generacional y ahí se coparon las calles y desarticularon de alguna forma a los comerciantes ambulantes que tenían una condición mafiosa. Pero ¿por qué no se hace lo mismo en los colegios? ¿Por qué la política es Eh, distinta ahí? pero, Y- y- pero es que, Álvaro, permíteme una interrupción. Pero entonces tú en esas condiciones, en colegios que hay violencia, no puedes exigir excelencia de calidad. no, O pues sea, al mismo tiempo no se ahí no puede. se puede, no, ahí no se puede hacer educación. Por lo tanto, esos Pero colegios eso, emblemáticos dejaron, dejaron de cumplir su rol. no, hace mucho rato, pero hace mucho rato. Ahora, súmale a eso otras cosas que están pasando en Santiago, perdón, y todo esto en el ambiente y qué es lo que dejó la visita a la Araucanía, pero solo en Santiago, además, se ha informado el aumento exponencial en los robos de cables. Oye, robar Claro, cables de cobre en Santiago no es baladí. Los cables de cobre en Santiago están subterranizados, eso significa que tienen mucho tiempo, se meten en los subterráneos, cortan los cables, dejan sectores sin luz. Esto no es simple. Y llama la atención también por un comentario que nos pone Miguel Concha, y es que, fíjense ustedes, la fuerza pública puede actuar en casos flagrantes y tiene solo 12 horas para hacerlo y no hacen. Y no lo hacen, lo confirmó, dice José Miguel Insulza en Radio Cooperativa. Entonces, Las denuncias por robo de cables llegan a miles, miles de denuncias mm, que se han hecho por robo de cables. sí, adelante, Patricio. Esta violencia que se está expresando de parte de todos ustedes y nosotros, exacerbada por las tomas de terreno, primero por el acto violento de tomarse el terreno, esto de las más de 250 familias en la quinta, de 250 tomas en la quinta región, más de 150 tomas en Biobío, 18.000 familias en la región. En fin, todos estos datos, en que está primero el acto de violencia y segundo el germen de violencia que significa de la reacción que se va a producir. Y la violencia que hay al Estando, interior de los campamentos, Pato, sí, y además, claro, además. y con esto contestó don Juan Medina, estando sancionado y establecido su ilegalidad en el Código Penal, es decir, están las sanciones establecidas en el Código Penal. Eh, entonces, fuera de ese germen de violencia, hay una responsabilidad política del que conduce, y el gobierno él lo está haciendo francamente mal en esta materia, y está cumpliendo su programa de ser permisivo. Y se están haciendo los lesos con respecto a las tomas porque consideran que eso es popular. Así como cuando alguien incendiaba un kiosco o una iglesia en el estallido, se le consideraba que como detenido constituía un preso político. Forma parte de una concepción ideológica, de una manera de mirar las relaciones entre los miembros de la sociedad. Forma parte de una concepción política profundamente equivocada. Yo sostengo que una buena política, en primer lugar, depende de buenos políticos, y nosotros lo hemos hecho muy mal. Yo, por lo menos, que soy el más activo políticamente de quienes están aquí presentes en términos de responsabilidad de cargos de elección popular y las tareas que ejecutamos, pero me siento tremendamente responsable. Los políticos lo hemos hecho mal, pero, pero por sobre todo, quien más tiene que responder es el que gobierna y quienes están en el otro poder del Estado donde se representan todos, que es la Cámara de Diputados y el Senado. Ahí se está haciendo muy mal. Esto que ustedes mencionaban de mi columna de hoy en el diario La Tercera, en que yo llamo la atención en primer lugar, ¿cuál era la mirada de política de alianzas que tenía la derecha, Chile Vamos, para pactar con el Partido de la Gente, que a la primera votación para alcanzar la presidencia de la Cámara se les divide y se les desarma? ¿Qué concepciones estratégico-tácticas tenían? Yo entiendo que no era una alianza estratégica, pero era a lo menos una alianza táctica, ¿no? Ni siquiera sabían
cómo se iban a mover sus socios. El 50% del partido asociado se quebró a la hora de votar y perdieron la elección. Entonces, ¿qué niñería era esa, la de ese pacto? Y qué otra torpeza era el no cumplir, primero el pacto que hace la democracia cristiana con el Partido Comunista y segundo, no cumplir el pacto. Pero si la democracia cristiana sabía las opiniones del Partido Comunista y sabía las opiniones del Partido Comunista sobre derechos humanos, sobre violencia, sobre carabineros, sobre el Instituto de Derechos Humanos y sobre Sergio Mico. Y después hoy día dice que no votó por la candidata comunista debido a las opiniones del Partido Comunista sobre Sergio Mico, derechos humanos y la violencia. Pero si esto lo conocía desde el año 19, el 20, el 21 y a principios del 22, y el pacto lo hicieron en marzo del 22 y no lo cumple. ¿Qué política, qué concepción táctica electoral tenían para haber hecho eso? Eso lo dijo Pedro Barría, no lo dije yo. Dijo el ejemplo para la juventud de la deshonestidad de no cumplir. Sí, yo no le estoy diciendo a la democracia cristiana que está bien que haya hecho el pacto, yo le estoy diciendo que lo hizo, y si lo hizo, lo tiene que cumplir. Y si estaba equivocado, pida disculpas, diga me equivoqué en el pacto. Si los contratos se pueden resolver, las leyes se pueden cambiar con otra ley, pero explíquelo, no mienta, no me diga. Yo no le creo que descubrieron que los comunistas tenían estas opiniones en septiembre, no se las creo. Porque la tenía, el resto del país lo sabíamos. ¿En dónde estaba la dirigencia demócrata cristiana? No por casualidad el partido no Pero, solo se está Patricio, no es primera vez. Ignacio Bogar, cuando era presidente del Partido Demócrata Cristiano, dice que firmó el programa de la presidenta Bachelet y que no lo leyó, Ya, claro. que después se enteró. Entonces es como una actitud media beatífica, media pechoña, que después se resuelve con unos cuantos golpeteos de pecho. Y entonces lo que está pasando es que el partido no solo se está desgranando, sino que se está desangrando. A Fuad Chaín, que era el héroe que tenían, digo héroe entre comillas, que lo tenían en la constituyente, el único militante electo, lo acusaron de corrupción primero, lo suspendieron en sus derechos después, lo castigaron por haber votado rechazo junto con el 62% del pueblo de Chile. Y ya lo han empujado tanto que ya está al borde del catre con un solo codazo, con el meñique se va a caer y ya está, dicen que se va en estos días. Hay un anuncio de que parece que se renuncia con un grupo de gente. Se fue el propio Ignacio Walker, se fue la candidata presidencial, que después la desacreditaron como candidata. Entonces, en ese cuadro, que quiero decir, que damos de la política, es muy grave. Y solo termino con la reflexión sobre lo que plantea Pedro. Yo no había pensado en que efectivamente es una buena idea esto de poner más exigencia respecto a ser partido político. Porque ahí está la cantera de los políticos. Existe mucho político independiente. Yo no digo que no haya derecho a tener independiente, pero el que quiere estar en un partido político y quiere armar un partido político que tenga más exigencia. Que esto no sea cuestión de flor de un día. Me gustó, no me gustó, me inscribí, conseguí una firma, todos los amigos le firman, después no importa que no sean militantes. No, aquí tienen que haber exigencias más duras para ser partido político. Y no me importa, y eso quiero decirle con todo, lo puedo argumentar en otro momento, y no me importa si los partidos son fuertes, que los candidatos sean débiles. O sea, no me importa que hayan arrastre. Si yo tengo listas potentes como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra con uninominal, como en España, las listas son fuertes, tú estás en un partido donde hay una responsabilidad programática seria, donde se cumplen los pactos y donde tú cumples tu pacto. Aquí se dan casos patéticos que a mí me tocó vivir, que fueron los casos como de cuando alguien ganaba acollerado porque lo llevaba un partido político y entonces salía electo y a los 2 meses, tengo casos con nombre y apellido que no los voy a nombrar, a los 2 meses consideraban que vivían en una crisis existencial y ya no querían estar en ese partido, pero querían seguir recibiendo el sueldo, la franquicia, las asignaciones y todas las facilidades del caso y mantener el cargo. Bueno, eso se resuelve con partidos políticos con atribuciones y que sean partidos políticos más fuertes que castiguen esos individualismos y esas irresponsabilidades. Pero el cuadro que yo estoy criticando aquí, la verdad es que es un cuadro de partidos que se han portado muy mal.
No solo la derecha como partido de la gente, la democracia cristiana, y para qué decir la izquierda, porque lo que no he dicho es que también encuentro harta frescura de parte del Partido Comunista después de haber basureado y haber tratado a Sergio Mico de criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad, así como el yugoslavo el serbio que se encarceló, Rudolf Hess, no sé, acusado de delitos de lesa humanidad, y le piden a esos militantes demócratas cristianos que voten por la candidata comunista. Entonces, torpeza de parte de la democracia cristiana, frescura de parte del Partido Comunista y torpeza en el establecimiento de los pactos. Así no se le enseña, así no se entusiasma a la población a participar, menos aún cuando no está interesada en el cuadro político. Bueno, mira, no, tengo que cortarme en cualquier minuto porque el hilo para hablar de esto es demasiado largo. Sí, antes de darle la palabra a Sí. Hugo y después a Pedro, que le habían pedido, tengo que dar lectura a algunos de los comentarios que están en nuestro chat, que ha sido muy prolífico hoy día. Miguel Concha nos dice, cuando se modificó el binominal con un sistema presidencial, es ingobernable, dice. Luego dice, el presidente, en un discurso antiinversionistas en Chile, dice que faltan reformas estructurales. También señala que el ministro García dice que anticipó 8.000 millones para la construcción de viviendas sociales, me imagino que debe 60.000 millones, dice. García, Eso es lo que dice Miguel Concha. Marcelo, Hay No, la una, constructora. hay pero obras una, públicas no construye vivienda. hay una pregunta de Juan Medina. ¿Qué pasa con la ley de aula segura? A propósito de lo que estamos hablando de la violencia en los colegios. La alcaldesa prohibió ponerla en práctica. Eso, o sea, prohibió ejecutar una ley que está vigente. Miguel Concha también nos comenta que en Chile, en todas las comunas, hay un Barrio. barrio sin ley, donde no entran ni siquiera las fuerzas de orden. Por tener como base la igualdad, Iracy Hasler defiende a alumnos inadaptados por sobre el resto de la mayoría de la comunidad, nos dice Miguel Concha. Ahora sí, Hugo Cox, el micrófono es tuyo. Después, Pedro Berger. Mira, yo quiero sintetizar con un concepto que se ha instalado en la política, que es la traición. El rompimiento permanente de los compromisos. Y eso no es de ahora, viene arrastrándose hace mucho tiempo. Y tú, Pato, cuando estuviste en la Cámara, muchas veces viste que estos diputados, abro comillas, independientes, su voto dependía de lo que conseguían. Y, y es un permanente forcejeo. Es decir, cuando no hay claridad de principio, cuando no hay un norte sobre qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y si a eso le agregamos gobiernos débiles, tenemos el cóctel perfecto para que el populismo aparezca. Siempre, y eso hay que tenerlo siempre presente, las necesidades de la población son más urgentes que lo que las estructuras políticas pueden dar respuesta. ¿No será la hora de pensar en serio en un régimen parlamentario? ¿No será necesario empezar a pensar en una nueva forma de organizar nuestra estructura política? ¿El presidencialismo portaliano está dando el ancho para las nuevas realidades? Yo pongo esas preguntas. Yo creo que necesitamos, yo personalmente, y lo podemos hacer un programa al respecto, creo que el parlamentarismo es necesario. Veamos lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Francia. Problema del gobierno, se va al gobierno y el país sigue funcionando, porque hay política de Estado permanente. Acá no hay política. El gobierno que llega elimina las anteriores y se acabó nomás. Y cuando un gobierno hace una negociación con un partido político, no tiene que estar preocupado de satisfacer a los díscolos, porque el partido Claro, responde y la ley los porque obliga. lo obliga a responder. Entonces yo creo que ya es la hora que la política empiece a pensar en serio que la forma de organizar el país tiene que ser distinta. Esa es mi opinión frente a este problema que estamos entonces. La tradición se instaló como un valor en el sistema político. Ojo. ¿Mm? Pedro Berger. mira, lo que planteaba Patricio Dales me motivó y que lo que planteaba Hugo también. Yo creo que el problema que tenemos, más que de un problema institucional estructural, es un problema de cultura política.
porque un régimen parlamentario puede funcionar pésimo con 36 partidos. Sería una cosa de loco. Yo creo que a la democracia, mira la paradoja, a la democracia hay que introducirle un poquito de autoritarismo. No puede ser, no puede ser que haya un asambleísmo en toda la sociedad en que se resuelva todo en asamblea y los que piensan distinto están aterrados en un rincón y no se atreven siquiera a expresar su opinión, porque van a ser funados, vilipendiados. Hay que establecer un periodo, una veda de 10 años en la cual todas las decisiones que se tomen en todos los niveles, los barrios, los colegios, las universidades, el parlamento, sean por votación secreta, sin que le estén tirando huevos, tomates, o le estén diciendo traidor, desgraciado, desleal, etc. Es la única forma de que la gente opine y actúe con libertad. Después, si el proceso resulta, se levanta la veda. Se levanta la veda y volvemos a un sistema en el cual la gente puede opinar sin temor de que la van a callar o la van a motejar o le van a pintar algo en la casa o le van a poner una estrella de algún color en el brazo o lo van a llevar a un campo de concentración. Los niveles de intolerancia que nosotros estamos viviendo son tremendos, son tremendos. Hay un maniqueísmo gris, o sea, negro-blanco. No hay espacio para los grises. Y yo quiero decir algo que creo que es muy importante. Si, si los colegios están funcionando con violencia, estamos matando la educación. Y si estamos matando la educación, estamos matando a los sectores más vulnerables, más carenciados, más necesitados de educación y en definitiva estamos matando el país. Yo el otro día, con puro escuchar a la rectora del Darío Sala y con puro escuchar a la alcaldesa de Santiago, me formé inmediatamente una opinión. La directora del Darío Sala no tenía ninguna necesidad de gritar, gesticular, ni nada, hablaba tranquilito. Contaba lo que, o sea, me causó la impresión de sinceridad, que la misma que me causó el ministro García, la misma. Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que votar, elegir su autoridad en forma secreta. Las asambleas estudiantiles, secreta. Las asambleas barriales, secreta. Los trabajadores que van a la negociación colectiva o a la huelga, secreto. Es la única forma, porque lo más importante en un país es la libertad de conciencia. La tortura, el atentado más grande que produce, es que cuando quiebra a una persona, le viola su libertad de conciencia. Lo masacra como persona. Y nosotros estamos masacrando con las redes sociales, con el asambleísmo y con todas esas cosas, lo que las personas piensan. Yo no quiero ver más parlamentarios o parlamentarias desaforadas, gritando como locas. Es un espectáculo absolutamente deprimente. O sea, no dan ni ganas de ver las noticias, porque para estar viendo esas cosas terribles. Entonces yo creo que tiene que haber un proceso de reeducación política que pase por un acuerdo entre todos los actores políticos y que todos actúen de la misma manera. No, si no, jamás vamos a recuperar un respeto, una altura cívica o algo así. Pedro Aguirre Cerda dijo: gobernar es educar. Y hacer política es educar. Y lo que se está haciendo con la política es deseducando. Deseducando. Se están introduciendo niveles de toxicidad en las relaciones que ya no resisten más. Entonces todo no se resuelve con decir: no diga terrorismo, no diga esto, no diga esto otro. El eufemismo es lo peor, es lo peor. Y yo creo que realmente nosotros necesitamos como una especie de, en el buen sentido de la palabra, lavado de cerebro y lavado de corazón, que nos permita poder trabajar con todo. El que está al frente y piensa distinto no es un enemigo ni un adversario. Piensa distinto, a lo mejor tiene razón. A lo mejor en 5 años más yo voy a pensar como pensaba él. Entonces, ahí estamos con un problema. Este país en este momento está... Una vez el senador Ampuero, Raúl Ampuero, escribió
un libro que provocó impacto a la izquierda en punto muerto. Yo diría que Chile está en punto muerto. Gracias, Pedro. Oye, el reloj es implacable. Voy a colgarme de lo que estaba diciendo Pedro precisamente para aludir a su artículo en El Pensador, señalando que alguien tiene que dar el primer paso. Y así como citaste a Pedro Aguirre Cerda con su lema de gobernar es educar, quizá tenemos que empezar a hablar de gobernar es dialogar también. Eh, bueno, y antes de terminar, voy a leer algunos comentarios que nos van quedando en cola ahí en el chat. Miguel Concha nos aporta con lo siguiente, dice, hoy, a propósito de lo que estábamos hablando del sistema político, hay diputados que fueron elegidos por partidos que desaparecieron. Partido Demócrata Información ya tiene 2 senadores y un diputado. sin que haya votado nadie por ese partido. No, nadie. El ministro García, dice, le anticipó 80.000, aquí viene la aclaración de lo que había puesto antes, le anticipó 80.000 millones a la constructora Claro Vicuña Valenzuela, pero debe 60.000 millones. Y finalmente nos dice que, según Francisco Vidal, eh, En la En radio. Radio Conquistador. en la Radio El Conquistador, en su declaración en la Radio El Conquistador, el Congreso no soporta 19 partidos. Es una bolsa de gatos, no podemos estar más de acuerdo. Bien, chiquillos, ha sido un gusto como siempre, ha sido un gran debate. Muchas gracias a Y Gustavo por estar aquí presente, haber aceptado nuestra No, invitación. Gracias a nuestros a Miguel invitados. Concha también por ser Gracias. parte ya de nuestro público constante, a María de Los Ángeles, a Juan Medina, y recogemos el guante que nos deja Hugo Cox para un debate a propósito del parlamentarismo. Y felicitaciones a Miguel por los pantalones floreados, si se puede poner de pie y mostrarlo, porque realmente son... Miguelito, muestra los pantalones con flores, por favor, que son espectaculares. Pongo una nota de cordialidad y de humor aquí en la gravedad de estas conversaciones. Vamos a mostrar en el post-programa. Vamos cortando ahora la grabación. Un abrazo a ya. todos, ¿eh? Igualmente. Chao, Que estén adiós. bien.